Credo che noi, Roberto Artusio e Cristian Bugiada, per lungo tempo abbiamo ragionato su come avremmo dovuto fare questo documentario, che giri fare, che persone intervistare e cosa far vedere ai nostri spettatori. Ci siamo resi conto di essere in Messico e qui non si possono fare programmi, che i giri che faremo avranno una traccia, ma le esperienze e le persone saranno puramente casuali, come da 10 anni di viaggi a questa parte. Questo è buono, eh? Il nostro focus sarà sicuramente sul prodotto che ci ha fatto amare questa terra, il mezcal. Quella che vi racconteremo è la storia di una pianta millenaria e del frutto della sua distillazione, la storia di un popolo antico e della sua cultura. Nel corso del nostro viaggio incontreremo campesini discendenti dai Maya, imprenditori milionari, creativi, street artist e antichi sciamani. Bettole nascoste sulle montagne messicane e locali alla moda. Antiche palenche e distillerie all'avanguardia, pulque, mezcal, tequila, in una parola, agave. Questo è un documentario punk, magari di difficile visione e comprensione, proprio come il Messico, che nella sua storia non ha mai cercato di essere sensato. Sarà uno zapping di esperienze, persone e prodotti, nella speranza di potervi, nella confusione, far comprendere un po' di più cos'è questo paese, ma soprattutto dell'amore che proviamo per lui e che ci ha cambiato la vita. Viva Mexico! Oh, ma c'è proprio una gola, qui c'è un fiume, guarda le scale. Le riserve della biosfera sono zone di ecosistemi terrestri, costieri o marini o una combinazione degli stessi, il cui congiunto forma la rete mondiale di riserve della biosfera. Costituiscono un modello di come l'uomo dovrebbe convivere con la natura. Bellissimo. Messico ne ha 34. Bellissimo, guardate Roberto infatti che studia l'agave mentre pesce. c'ho la ripresa con te che spieghi la biosfera e quell'altro dietro che Ma piscia. tra l'altro sta anche studiando l'agave mentre pesce. Siamo in Puebla, però effettivamente qua sulla mappa vedo una latitudine interessante, una zona un po' particolare. Siamo lungo dei confini che ci porterebbero a Guerrero se continuassimo non nella direzione fortunatamente dove stiamo andando. Stengo, terra di abitare. Dove cazzo stiamo, ragazzi? Vaga. Sì, ma pare sì che entri e esci. Entri e riesci, sì, sì. Perché noi stiamo andando a Tehuacán. Volete un refresco? Volete qualcosa? ¿Puedo comprar una Victoria? Sí. Gracias. Del año pasado nos visitaron. Ah, Ya sacaron las fotos. ah, Febrero 22. Questo è il nostro pollo di caie preferito. Teniamo sempre qua da adesso in poi. dall'anno scorso in poi. Si chiama Aquilino Ortega. Aquilino Ortega. Chi è Aquilino Ortega, scusate? Dove stiamo andando adesso, che non conosciamo, ma di cui abbiamo il contatto, e Roberto ha preso un appuntamento oggi a un orario
un po' indefinito, diciamo. Orario messicano. Un orario messicano, sì. Oggi ha voluto sapere in quanti eravamo, può essere che ci stanno preparando una sorpresina, non si sa. 4 buche. 4 buche. 4 buchi e attrezzatura rubata. No, veramente i nostri mescaleri hanno un senso dell'ospitalità che è quasi disarmante. Sono state appena tagliate dai campi, messe lì, pronte per essere lavorate. Bellissima sta terra. Secca, no? Poi c'è anche un po' di abbastanza minerale, quel rossastro. Che tal? Buenas tardes. Wow. Roberto, mucho gusto. Guadalupe, mucho gusto. Filippo, mucho gusto. Mucho gusto. Perdón. Bienvenidos. Gracias. José Ortega. Aquí estamos trabajando un rato. ¿Qué tal? Un placer. José Ortega para servir. Miguel. Qué bueno. Mucho gusto. Mucho gusto. Eso. Estás destilando, ¿eh? Estamos destilando. Acabamos de cargar la postura. Está destilando. Ahorita está hirviendo el cabazo y entonces una vez que hierva ya sale la primera destilación y después va la segunda. Mezcalito. Por favor. Aquí estamos, ¿no? Tenemos que hacer esos sacrificios de tomar mezcal. No, pero eso Perché non potete vedere la faccia di Filippo. Alguien tienes que hacerlo, ¿no? Sí, sí, ese es el problema de que hay que tomar a la fuerza. Sí, Camino. gracias. Sí. Ah, mira la perla, guarda la perla, quella. El mezcal es una bomba, Sí. Es de chingón. Fighissimo, fighissimo. Look at that. Así estamos aquí trabajando pues para el momento mientras Dios nos preste la vida. Y mientras haya los magueyes o los agaves que se necesiten para trabajar. En febrero. No, en junio. El tobalá. Ajá. Entonces, de junio para adelante. Para adelante todo eso, ajá. Pero este es pichomel. Así que ya aprendiste a tu papá. Sí. Y mi papá aprendió de sus papás, así nos siguen las generaciones tras generaciones hasta que Ya estamos. está como tercera generación. Sí, sí, la tercera. Ajá. Y ya Aquilino ya va a la cuarta y así sucesivamente, y dependiendo del trabajo que a ellos les encante, ¿no? Porque este es un trabajo muy apasionado para muchas personas, la verdad. Pero pues aquí estamos trabajando. Mientras haya maguey o agaves, tenemos que seguirle para adelante. ¿Esto cómo se llama? Guarachitos les decimos acá. Pruébenlo, pruébenlo. Guarachito. Guaraches. Prueben, amigo. Estos son guaraches, es maíz nixtamalizado de acá, con una capa de aceite, pollo, puede variar, pollo, bistec, carne enchilada, cecina, la carne que quieras poner, y el quesillo o queso Oaxaca, que ese sí va de ahí. Y ya las salsas pueden variar, en este caso le estoy metiendo guacamole, lleva aguacate, y el relleno del guarache tiene que ser frijol, y en este caso le metimos hoja de aguacate, es el que le realza el sabor. Puede llevar también hierba santa molida en molinito de mano. Nosotros todavía utilizamos el molinito de mano, para que le dé una textura diferente. En la licuadora no sabe igual. Mi nombre es Guadalupe Rivera y soy esposa de la cuarta generación del maestro mezcaleros Ortega, de Aquilino Ortega. Lo más importante no es que tenga yo mis hijos aquí. Pues para mí es un orgullo trabajar el mezcal, porque hay a lo mejor otras partes de trabajo que quieren hacer mezcales para que abunde, ¿no?
sino que no, nosotros aquí tenemos que tener, aunque sea poquito, pero que sea original. Para preservar la calidad, ¿no? Exacto. Es la calidad. Creo que ahora, en este momento, el mezcal es uno del orgullo mexicano, ¿no? Sí. Porque ahorita se conoce en todo el mundo. Pero para tomarnos un mezcal aquí en su lugar, me parece. Sí, es totalmente diferente tomar mezcal aquí y tomar mezcal en otro lugar. Pero también pensando aquí, usted vive en una biosfera, ¿no? Sí. Es una reserva. ¿Me puede contar algo de esta reserva? Porque está increíble. Pertenecemos a la reserva de la biosfera Tehuacán-Quicatlán, que pues, como usted dice es un orgullo y es patrimonio ya de la humanidad. Entonces hay que ser conscientes en toda esa parte porque el maguey que nosotros trabajamos es parte de la reserva. Entonces hay que trabajar magueyes ya maduros, magueyes llegados. Hay que cuidar la reserva porque si es la que nos da y si no la cuidamos, también el día de mañana, en 8 años, no va a haber nada. Yo creo que usted y toda esta comunidad trabaja juntos, ¿no? Exactamente, También. estamos de acuerdo con eso y estamos trabajando también de la mano para que sembrando y colaborando con todos ellos, pues, vayamos avanzando juntos también. Empezamos a grabar este documental para promocionar más el mezcal en Italia. Es importante que la gente entienda que mezcal es un destilado que tiene atrás una cultura, una historia muy, una muy leyenda. importante. Es una leyenda. Qué casualidad. Es una leyenda. Eso es marketing. No, sí. Ahorita que estamos en nuestra propia región, así aprovechando el material que tenemos aquí en la región y dándonos a conocer a todo, a donde podamos llegar, a Estados Unidos, a Italia, donde se pueda llegar. Vamos a llegar con la bebida, que es lo que nos identifica un mexicano, un tequila, un mezcal, ¿no? Porque ahora sí que el tequila es el hijo pródigo del mezcal, ¿no? Como se dice. Claro. Entonces, pues aquí seguimos dando batalla hasta donde podamos llegar. En todo el mundo. Exactamente. Hasta donde se pueda. Como dicen, pequeños palenques, pero gracias a Dios pues, nos hemos identificado porque de los pequeños palenques salen los mejores mezcales también. ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo 27 años. 27. ¿Maestro? 49. 49. Sí. Entonces, pues es como dice mi papá, un trabajo de herencia. Mi abuelo, mi bisabuelo. Entonces, yo soy la cuarta generación y seguimos trabajando. O sea, que nos aferramos al trabajo y queremos que sobresalga también. Porque el día de mañana si uno se va o ya abandonamos el trabajo y se uno para otro lado y eso, pues, se pierden las tradiciones, las costumbres, lo que nos identifica como región o como pueblo, como estado. Claro, y se pierde. Entonces, pues acá seguimos de frente, pues así en la batalla y echándole ganas. Pero es interesante que México regresa a su tierra, ¿no? ¿Sí? También los mexicanos, para el orgullo que es el mezcal, ahorita la comida, todo está creciendo en el mundo y no se van a trabajar en otro país como Estados Unidos, otras cosas. Sigan aquí. Sí, sí. Sí, pues lógicamente que se va uno lejos, pero o sea, tienes como esa corazonada que te dice, o sea, tienes tu pueblo, regresa a echarle ganas, porque ahí hay también de dónde, ¿no? Sí. Y pues echarle ganas y, o sea, es un trabajo como es papá que nos enorgullece acá, porque con crecimos y hay que darle gracias también al trabajo que nos ha dado también, gracias a Dios, para comer y para llevar a la familia adelante también, que es lo primero. ¿Qué es lo primero? Sí. Corre, vente. Y algo que no pueda digerir. ¿Cuándo no se dedican al mezcal? ¿A qué se dedican aquí? A la ganadería. Tenemos nuestras vaquitas, no mucho porque la región no nos impide tener mucho, ¿no? Entonces tenemos 3, 4, 5 vaquitas a las que nos dedicamos. Leche, ordeñar y en parte la siembra, el cultivo, maíz, frijol, calabaza. ¿Cómo lo llama la primera destilación aquí?
Holanda, le decimos Holanda. Holanda. Como le decimos los abuelitos que le decían antes en tiempos, vamos a tomar una shisha, porque nomás era la primera del gabazo a como ahorita está. Y nosotros le decimos Holanda, bueno, supuestamente eso es Holanda, ¿no? Y entonces ya se saca la primera vez como la que está ahí, se tiene que volver a regresar agua limpia hacia la olla, para que entonces ya empiece a salir el mezcal que ya está aquí, que estamos tomando ahorita. Que está riquísimo. Que ya, si ustedes lo toman así, como riquísimo, me encanta la idea. ¿Corta algo cuando empieza a chorrear o lo deja todo? Sí, ya esto ya lo apartamos, esto, mira. Esto es casi nada. No casi nada porque tiene fuerza. Si usted le vierte aquí, entonces eso. Esto no lo tomamos a nada. Es como es el primero. Es el primero que viene hirviendo el fierro. El horno bajo de la tierra. ¿Cuánto te tarda normalmente aquí? ¿Qué tiempo lo tenemos cociendo? Sí. 5 días más o menos. Acá le echamos agua de la temperatura que venga aquí, el tiempo que nos mande, pero son 8 días después de machacar, más o menos 8 días. A los 5 o 6 días ya tienes que estar aquí todos los días checando la tina. Tienes que meter la mano hacia unos 10 centímetros. Si en eso ya está caliente el gabazo o lo que ya, o sea, lo que está dentro, si ya está caliente, es cuando ya quiere que tú tengas el agua bien puesta, para que ya le eches el agua. Cuando ya está bien mezclado, entonces ya salen las burbujas, solitas, empieza a hervir como si tuviera una olla de frijoles hirviendo. Señora, este chocolate está buenísimo. ¿Me puede decir cómo lo he hecho? Así que lo grabamos. La que lo hizo fue Lupe. Y luego lo preguntamos a Guadalupe. Yo le digo que le digo a mi tía cómo se prepara y ella que les diga. Chiediamo alla signora come ha fatto questa cioccolata perché era buonissima. Signora, ¿cómo lo hizo este chocolate? ¿Cuál es la receta? Se muele, el agua se pone a calentar, así que está hirviendo. Ajá. Y ya se muele el arroz y se le echa. Cuando ya está hirviendo, se le echa el piloncillo, la canela, el azúcar y sigue hirviendo. Y ya está. Ya está. Y ya está. Buenísimo. Para tomar. Pero no tiene ningún secreto. Ah, no. Ah, no. Sí. Gracias, La primera es fuerte, ¿eh? Sí, ¿verdad? Holanda es fuerte, ¿eh? Sí, está fuertesísima. Hay que justo como usted, igual la agarras así, y la pones, tienes que agarrar así. Luego se siente la fortaleza hasta arriba. Sí, se siente. Y con esto ni la gripa te pega. Ni el COVID. Ya pasó. Sì, passa todo. Avete capito? Un macello qua. Bellissimo. Io lo faccio per dentro.